¿Puede llegar a justificarse la tortura? Este es el título de una tesis que deconstruye la práctica de la tortura por parte del Estado, por parte de los funcionarios públicos, una investigación que abordaremos bajo el contexto de la masacre de Tlatelolco 68, de la película Borrar de la Memoria, largometraje Mexa del 2010, dirigido por Alfredo Gurrula. Siente que nos presentan dos historias paralelas, una en la antesala de la masacre del 68 y otra en la actualidad, donde conocemos a Germán Acosta, un periodista que escribe sobre el desvivimiento de Diana Inés, o mejor conocida como la Empaquetada. Mientras realiza esta investigación, nuestro periodista descubre que está relacionado con los movimientos del 68 y en particular con los hechos ocurridos en Tlatelolco el 2 de octubre. Un episodio en la historia donde fuerzas militares disfrazados de civiles dispararon, desaparecieron y torturaron a estudiantes que se manifestaban en la Plaza de las Tres Culturas, hasta entraban a sus casas para privarles de la vida, un exterminio brutal. Decir que ya el inicio de la película es bueno, no solo por lo inmersivo de la banda sonora, sino porque vemos una caja llena de partes humanas que son comidas por perros callejeros, para después ser testigos que dentro de la caja se encuentra el cuerpo de una chica que ha sido brutalmente desvivida. Sus miembros han sido amputados y su cara es irreconocible por lo golpeada que está. Pero lo peor es que ha sido cortada por la mitad, una barbaridad. De hecho, es bastante gráfico, diría que es la mejor parte del filme. Hay otras escenas hardcore como cuando el militar apuñala a la chica y le corta las comisuras de la boca con su puñal. Las secuencias de los grupos de choque y las ejecuciones son bastante creíbles, pero sobre todo crudas. No obstante los vicios y virtudes de esta película, de lo que nos concentraremos ahora será sobre cómo el cobarde Estado, por medio de la tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, viola los derechos de las personas en aras de perpetuar su desmedido poder. En el filme precisamente mencionan los episodios más violentos, sangrientos e infames que ha tenido la historia mexicana, pero que también es historia latina e historia universal, tanto Tlatelolco 68 como el halconazo de Echeverría, o la desaparición de los 43 de Yotzinapan en el 2014. Es curioso que en estos hechos estuvo involucrado siempre el ejército mexicano en contra de estudiantes, cosa que no es exclusiva de México. Tomar en cuenta que algo similar pasó en China con la masacre de Tiananmen el 4 de junio de 1989, cuando las fuerzas armadas chinas irrumpieron con tanques en la plaza Tiananmen en Pekín para someter las protestas pacíficas. En el 2020 recién Pekín impuso una ley de seguridad nacional que reprime los movimientos de este tipo. El Leviatán, con su enorme poder, ha justificado el uso de la fuerza pública para mantener la paz del Estado. Justifican incluso los actos de tortura en contra de los movimientos sociales. Pero al respecto quisiera referenciar a Klaus Roxin, catedrático alemán, eminencia en el derecho penal, quien ha escrito tesis doctorales como Política Criminal y Autoría o Dominio del Hecho, libros de los cuales en otras películas hablaremos, pero en esta ocasión citaremos una de sus obras más polémicas e impactantes titulada ¿Puede llegar a justificarse la tortura? En él, Roxin intenta resolver la cuestión de ¿es posible justificar la tortura? La pregunta sorprende porque podríamos asegurar que la humanidad ya había resuelto este asunto en el siglo XIX, pero en realidad hay nuevas formas de tortura. Antes que nada, se entiende a la tortura no como las lesiones que realice un particular a otro, sino que se entiende como aquellos actos que cometa un servidor público que, con motivo de sus atribuciones, inflija a una persona dolores o sufrimientos graves, físicos o psicológicos, con el fin de obtener información o una confesión o castigar por un acto que se le atribuye o coaccionarla para que realice o deje de realizar una conducta determinada. El libro nos explica que la tortura se realiza porque se le justifica con el argumento de que es necesaria para investigaciones policiales, lucha contra el terrorismo, el orden público, combate al crimen organizado, la guerra, el estado de emergencia o de excepción, suspensión de garantías individuales, etc. En la mayor parte de nuestras constituciones, de hecho, se establece la privación de nuestros derechos. En México se encuentra en el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Como cita dicho artículo, la privación de los derechos y la prohibición de la tortura es absoluta e inderogable. Doctrinalmente, el objetivo de la tortura no es la eliminación física del sujeto. Lo que se busca es reducir al torturado a la más inferior posición. La intención no solo es agredir el cuerpo, sino la de utilizarlo como instrumento receptivo del dolor, a través del cual ingresar en aquella frontera del sujeto inmaterial, negarle su propio reconocimiento, irrumpir su ser y adentrarse en su conciencia para que construya una verdad que no es la suya, sino la de su verdugo. El Departamento de Justicia de la administración de Bush justificó sus interrogatorios y técnicas de tortura como el submarino, afirmando que la prohibición de los métodos pondría en peligro la seguridad de los Estados Unidos después del 11 de septiembre. La Casa Blanca no puede prescindir de estos métodos, ya que infieren la tortura con el único propósito de defender un bien superior que es la mayoría.
Tlatelolco, el Halconazo y Ayotzinapa fueron crímenes de Estado que buscaban sacrificar a unos pocos para el bienestar nacional. ¿Se puede torturar realizando un mal menor para proteger un bien mayor? Roxy nos expone que cuando un Estado recurre a la tortura se ubica en la misma dimensión moral de los criminales a los que persigue, porque su superioridad moral frente al delincuente reside precisamente en que no utiliza los mismos medios que éste. No se puede justificar la protección de un derecho afectando a otro e introducir en este una zona de anomia. Recordar que el funcionario público, aunque no participe en el hecho, en tanto que permita la acción de torturar, incurre en la modalidad de comisión por omisión. La respuesta de Roxin es que la tortura no está justificada bajo ninguna circunstancia, porque las lesiones de la dignidad del individuo no pueden ser justificadas por el estado de necesidad, ya que la dignidad humana no admite ponderaciones, pues es absolutamente intangible. El deber del Estado termina si exclusivamente pudiera ser cumplido en la medida en que se deja de ser Estado de Derecho. Si no se prohibiera desde un principio y para siempre la tortura a fin de defenderse de un peligro, sería complicado fijarse límites que pudieran evitar una extensión posterior de tales prácticas. Viviríamos en un estado de tortura y no en un estado de derecho. Tendríamos un derecho penal del enemigo en sustitución de un derecho penal del ciudadano. Lo que sería un retroceso de la civilización a la barbarie, supondría la justificación abierta de los abusos de poder. Aunque claro, sigue siendo tema de debate la circunstancia en la que una persona que ha colocado una bomba no quiere revelar el escondite, aunque su explosión sea inminente y miles de personas estén en peligro, ¿a esta persona se le debe torturar para obtener la verdad? En todas las masacres contra movimientos existen antecedentes del delito de tortura por parte del Estado, interviniendo como autor intelectual, mediato, partícipe o cómplice, pero estas reflexiones son para realizar acciones que erradiquen los suplicios de dichas torturas. No basta con juzgar hechos constitutivos de tortura, ni con sentenciar a quienes fueron culpables de actos tan bestias, sino que hay que deconstruir la estructura condicionante para que desde hasta arriba se terminen con estos métodos. Un ejemplo de ello es fortalecer los protocolos de actuación para quienes imparten justicia en asuntos que involucren casos de tortura. Existe el Manual de Investigación y Documentación Eficaces sobre la Tortura, Castigos y Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes, o mejor conocido como el Protocolo de Estambul, normatividad internacional para documentar actos de tortura y sus efectos. Las acciones que debemos tomar las personas son, entre muchas, denunciar. Existen sentencias firmes condenando a las autoridades por su abuso de poder. Cuando seamos víctimas de las arbitrariedades del Estado, formulemos acusaciones fundamentadas en contra de ellas, porque podríamos tener la razón. En México, la Secretaría de Marina, por ejemplo, ha pagado más de 60 millones de pesos a víctimas de violaciones a los derechos humanos en los últimos años. Más de 200 convenios para pagar indemnizaciones por lesiones y muertes causadas por marinos. Las sentencias condenatorias se han dado por tortura, detenciones arbitrarias, desaparición forzada, uso ilegítimo de la fuerza, ejecución extrajudicial, por revelar datos personales, así como por el ejercicio de la violencia desproporcionada. Es vital reconstruir los códigos de conductas policiales y militares para el uso legítimo de la fuerza y que no excedan de sus facultades, que sean sancionados aquellos funcionarios públicos que excedan en el uso de la fuerza pública, que se penalicen actos que constituyan castigos corporales, el aislamiento forzado, la incomunicación, el hacinamiento, las detenciones ilegales, las desapariciones y las ejecuciones extrajudiciales. Lo más importante es levantarse, alzar la voz cuando seamos víctimas de abusos de poder del Estado. Hay manifestaciones que han funcionado, como la de Atenco, en la que a pesar de haber tenido numerosas bajas, el pueblo defendió sus tierras. O las revueltas en Irán tras la muerte de Mahsa Amini, quien falleció bajo custodia policial y que ahora han cambiado las leyes para evitar más abusos de poder. Hablar de todas las mierdas de tu nación no es fácil. Nagisa Oshima, el director del Imperio de los Sentidos, dijo alguna vez que amar a tu país es algo extraño. Sacar pecho de orgullo nacional y contarle a la gente lo maravilloso que es tu país no es amar a tu país tal como yo lo veo. Tienes que contar la verdad sobre tu país, sea la que sea. Tiene razón, la verdad es que las fuerzas del Estado nos recuerdan ese estado primitivo del que precedemos y contra lo que tenemos que luchar. Los ciudadanos somos aquello por lo que luchamos y no me parece lo más descabellado pelear por un sentido de justicia. Preguntémonos, ¿quiénes somos y quiénes queremos ser? 2 de octubre no se olvida, 4 de junio no se olvida.